Hola mis amigos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión, y porque no hay quinto malo, quisiera iniciar con un pequeño ejercicio. Me gustaría que imaginan que van manejando durante la noche. Las luces de su auto alumbran la carretera oscura. Ha sido un viaje largo y ya quieren llegar a casa. Tal vez poder tomar un baño antes de irse a dormir. Mientras repasan su día y ponen atención en la carretera, las curvas y la naturaleza los relajan y hacen que el viaje sea más ameno. Mientras avanzan entre las montañas, se acercan a la parte más oscura de la carretera. Y aunque las luces alumbran bastante bien, es difícil diferenciar figuras de árboles. A lo lejos, ven una silueta familiar. Algo similar a una persona. Pero entre más se acercan, más notan que algo está mal. Esta silueta debe tener al menos 3 metros de alto y parece estar cubierta por pelaje. ¿Un oso? Podría ser, pero esta silueta se para como un humano. Cuando ya están a unos 20 metros, la silueta salta a la carretera justo frente al vehículo. Se ven obligados a frenar, solo para que las luces iluminen perfectamente la figura monstruosa de un ser que jamás hubieran imaginado, ni siquiera en sus peores pesadillas. Este ser arremete contra el vehículo, golpeándolo con sus puños, y tus sentidos te hacen huir, metiendo reversa y acelerando a fondo, solo para ver cómo las luces dejan de iluminar la silueta de esta extraña criatura. Das media vuelta y aceleras asustado, esperando no volver a ver lo que sea que hayas visto. Bueno, pues déjenme decirles que relatos como este hay miles. Y estos relatos no solo son recientes, sino que han estado contándose a través de los años. ¿Qué nos acecha en la oscuridad, en los bosques? ¿Acaso hay un depredador desconocido dispuesto a convertirnos en su cena? Espero que estén preparados para adentrarse en el terror. ¿Listos? ¡Comencemos! Empecemos regresando en el tiempo. Corría el año 1966, durante una noche fresca de primavera. Margaret Johnson viajaba en un auto con su novio. Mientras bajaban por una carretera solitaria, cerca de Drogheda, en Irlanda, ocurrió lo siguiente. Íbamos tranquilos, yo estaba a punto de quedarme dormida, cuando John frenó de repente. Alcancé a ver algo similar a un caballo detrás de nosotros. Me iba a mover hacia el asiento trasero para ver si le habíamos hecho algún daño. Cuando me giré, vi a este monstruo o fantasma o lo que fuera que fuese esta horrenda criatura. Vi la cara de John y él también lo estaba viendo. No pude evitar gritar con toda mi alma. Quería decirle a John que acelerara, pero estaba paralizada y él también. La criatura cruzó a través de la carretera y bloqueó por completo el auto. Se quedó ahí parada un par de minutos, mientras nosotros aún estábamos paralizados. Luego la criatura terminó de cruzar la carretera y se perdió en la oscuridad del bosque. Pusimos el seguro a las puertas y nos apuramos a llegar a casa. Esa noche dormimos con doble seguro, en las puertas y en las ventanas. La siguiente historia llega a través de una carta al editor de Winona, un periódico de Mississippi. Venía de un hombre de Georgia, quien la firmó como J.H. De acuerdo a la carta escrita por J.H., él y su hermano iban en su camioneta hacia Marietta, Georgia, el 7 de noviembre de 1967. Eran las 1:30 de la mañana. Y en el paso entre la carretera Upora y Winona, Mississippi, las luces del auto iluminaron una figura corriendo a un lado de la carretera. Esta figura estaba cubierta por un pelaje, parecía ser un oso, pero los osos no corren a 2 patas, o por lo menos no por un largo rato. La criatura sostenía uno de sus brazos en alto, como si estuviera saludando o tratando de detener el auto. El rostro de esta criatura tenía rasgos humanos, pero se veía como si se hubiera vuelto salvaje o loco. El hermano de J.H. declararía que la criatura parecía estar pidiendo ayuda, pero ellos dos estaban aterrados, así que solo aceleraron a fondo y se dirigieron a la estación de policía. J.H. agregaría que esta criatura se veía como las que relataban las personas en el norte de California, esas donde se encontraban con el famoso pie grande. También diría que él siempre se había burlado de estas historias, pero desde el día en que ocurrió este hecho, no volvió a burlarse de las historias sobre pie grande. De hecho, particularmente en Estados Unidos, muchas personas relatan ver siluetas o sombras como figuras similares a pie grande.
Pero quizás alguna de estas historias son más reales de lo que imaginamos. Avancemos hasta el 28 de abril de 1975. Eran las 3 de la mañana cuando Peter Horiuk estaba manejando camino a su casa en Pensilvania, cuando de repente una criatura peluda pasó corriendo frente a su auto. Él no pudo detenerse del todo y la parte frontal de parachoques impactó a la criatura. Él bajó de su auto por el lado izquierdo para revisar qué había pasado, pero no encontró nada más que la bolladura en su carro. Se volvió a subir en su camioneta un poco asustado y se dirigió a la estación de policía. Cuando la policía llegó al lugar, no encontraron nada en el sitio. Muchas personas han reportado haber sentido algo como impacta en sus autos, como si alguna especie de criatura cruzara frente a ellos, pero cuando se bajan a revisar, no encuentran ningún daño en su auto, como si lo que hubiesen sentido fuera algún espíritu o fantasma. Muchos de estos valientes que se bajan a revisar del auto esperan ver una criatura a un lado de la carretera con alguna clase de herida mortal. Sin embargo, no encuentran nada. Relatos similares se han contado a través del tiempo, por todo el mundo, con variedad de encuentros fantásticos. En Inglaterra, por ejemplo, se cuenta como una variedad de fantasmas de perros por muchos años han sido vistos en la carretera. Usualmente, estos fantasmas de perros suelen ser muy grandes, de color negro con ojos rojos brillantes. Muchas veces se relaciona la historia con el caso del sabueso de Baskerville, una famosa historia de Sherlock Holmes. Este perro suele estar a un lado de la carretera y de manera inesperada se arroja frente a los autos. Claro, con sustos de por medio, el auto parece no impactar y ningún perro es nunca encontrado. En Inglaterra es considerado de mala suerte toparse con este fantasma del perro negro. Muchos casos de personas que narran haberse encontrado con este perro terminan con la persona muriendo menos de un año después. Leones de montaña o pumas suelen ser ocasionalmente vistos a los lados de la carretera del oeste de Estados Unidos. Sin embargo, estas cosas definitivamente no son leones de montaña, ni ninguna clase de animal conocido. Algunos relatos de criaturas saltando sobre los autos, e incluso cuando la policía o los guardabosques son llamados, nunca se ha encontrado nada. En este mismo sentido, algunas historias relatan sobre canguros realizando estos actos, y sé que los canguros no son aterradores como una bestia fantástica, aún así son bastante peligrosos. Ahora bien, imagina que estás en un lugar lejos de Australia, y que mientras manejas durante la noche, un canguro gigante aparece de la nada saltando sobre tu auto. Bueno, pues te tienes que terminar al menos sorprendiendo, ¿verdad? Esto le pasó a los hermanos Gregg en Indiana, Estados Unidos, en 1974. Y sí, esa es otra historia extraordinaria sobre ¿qué carajos fue esto? Muy bien, nuestra siguiente historia empieza la noche del 14 de noviembre de 1966. Cuando dos parejas de jóvenes iban manejando por Point Pleasant mientras cruzaban por un depósito de municiones abandonado. Contiene aún algunas cargas de TNT. Por esto se encuentra 7 millas fuera del centro de Point Pleasant. Mientras iban por ahí, ellos lograron ver parado en la carretera la forma de un hombre gigante. A medida que se acercan, notan cómo esta figura tiene alguna especie de alas gigantes saliendo de su espalda. Y esta criatura también tenía ojos rojos brillantes. El conductor del vehículo baja la velocidad para poder ver y digerir qué es lo que está pasando frente a él. Sin embargo, la criatura parece no estar interesándose en ellos y se mueve hacia afuera de la carretera siguiendo su camino. Evidentemente, los ocupantes del vehículo no se bajan para revisar qué pasó y mucho menos muestran interés en revisar los alrededores. El conductor acelera a fondo para desviarse y poder perderse a lo lejos en la ruta 62. Ahora, imagínense la sorpresa de los ocupantes del vehículo cuando al mirar hacia arriba ven a esta criatura siguiéndolos desde el aire exactamente sobre ellos. Afortunadamente para ellos, el conductor logra acelerar hasta alcanzar los 160 km por hora y empieza a dejar atrás a la criatura, quien al llegar a los límites de la ciudad retrocede y se aleja volando, mientras emite un chillido aterrador.
esto que les acabo de narrar sería el primer encuentro con lo que hoy se conoce como la legendaria criatura apodada Mothman, el hombre polilla. Esta criatura realmente no es totalmente parecida a una polilla o a un hombre polilla, pero en ese momento un programa basado en los cómics de Batman estaba siendo transmitido en la televisión. Gracias a eso, los periódicos empezaron a llamarlo como el hombre polilla, Mothman. Mothman sería identificado como un fenómeno volador, un UFO. Mothman es una criatura recurrente en las historias de carretera y se sumaría al amplio catálogo de críptidos que tenemos hoy en día. Sería visto muchas veces en las carreteras silenciosas al oeste de Virginia. La criatura sería descrita como alta, de más de 2 metros de altura, de color gris. Se dice que siempre se encuentra ahí parada, normalmente a un lado de la carretera. Se relata que cuando los autos se van acercando, es cuando ella extiende sus alas y se eleva en el aire como si fuera un helicóptero. Un relato algo inusual es el de Connie Carpenter, de la región de Virginia, quien manejaba durante la madrugada cuando vio cómo la criatura volaba directo hacia ella. Parecía ser que el impacto era inevitable, pero cuando la criatura estuvo a punto de chocar contra el parabrisas, se elevó, evitando por completo el vehículo en el último segundo. «Esos ojos», dice, «esos ojos eran muy rojos. Me miró directamente y no pude desviar la vista de ellos. Estaba atrapada en su brillo. Me alegra mucho no haberla impactado». Muchas personas que se encontraron con el Mothman cuentan o recuerdan principalmente los ojos de la criatura. En este caso, Connie tuvo un encuentro cara a cara con ella, por lo que su descripción es de bastante ayuda. Era horrible, como una criatura salida de las películas de ficción. El hombre polilla se encontró principalmente en el área de Point Pleasant. Estos avistamientos se estuvieron reportando durante un año, hasta que finalmente, y de la nada, el Mothman dejó de aparecer, convirtiéndose así el Mothman en una leyenda de carretera, una criatura desconocida que acecha durante las noches en las calles desiertas. También se empezó a relacionar el Mothman con desastres, ya que el 15 de diciembre al este de Virginia, el puente Silver Bridge colapsó, costando la vida de 46 personas. Habían varios reportes de haber visto al Mothman encima del puente. Desde ese entonces, y debido a los avistamientos que se dieron, se relacionó al Mothman como una criatura que anuncia la desgracia. Así que la próxima vez que manejen por una carretera solitaria, no olviden mirar hacia arriba. Puede que unos ojos rojos los estén vigilando, pero no miren por mucho tiempo, porque puede ser que sin querer vean algo que no quieren ver. A lo largo del video hemos escuchado historias de vivencias cuanto menos aterradoras. Y es que alrededor de todo el mundo, miles de personas han vivido experiencias aterradoras o extrañas, sucesos que no se han podido explicar. Pero existe una historia de 2 hermanos en Escocia, que incluyen todos los terrores que se puedan imaginar. Esta historia se conoce como Los horrores de Annan Road. La historia comienza con los hermanos Derek y Norman Ferguson, Derek de 22 años y Norman de 14. Esta es la edad que ellos tenían en el momento en el que se encontraron con lo desconocido. Los hermanos se encontraban disfrutando de unas vacaciones en su natal Escocia en abril de 1962. Una tarde, mientras estaban lejos de su pueblo, se les hizo tarde y justo antes de la medianoche decidieron conducir de regreso a casa. Derek iba al volante y se dieron cuenta de que necesitaban llenar el tanque de gasolina, por lo que se detuvieron en una estación de servicio en medio de la nada. Luego continuaron su camino, con la luz de la luna iluminando la carretera. La noche era silenciosa y la carretera desierta. No es algo inusual, teniendo en cuenta la hora. Se encontraban a 2 kilómetros de Dumfries, cuando el silencio se vio interrumpido. Algo similar a un ave enorme de color blanco apareció de la nada y volaba directamente hacia el parabrisas. Derek no pudo hacer nada más que prepararse para el impacto, pero justo antes de chocar, el ave desapareció. Lo que sea que fuera eso, había desaparecido sin dejar rastro. Y esto era solo el principio. La siguiente aparición fue bastante alarmante. Una anciana apareció de la nada corriendo alocadamente y agitando sus brazos de manera descontrolada. Ella se lanzó a la carretera justo frente al auto. Reía de una manera perturbadora y una vez más, la colisión era inevitable. Estaba demasiado cerca, pero justo antes del impacto, nuevamente,
la figura desapareció. Y las cosas empezarían a ir a peor. De una manera salvaje, el viento empezó a soplar más fuerte y figuras de gatos gigantes aparecían de la nada. Un perro negro con los ojos brillantes apareció justo en el centro de la carretera, y luego otro, y otro más. Buitres agitaban sus alas violentamente y sombras similares a humanos descendían a la carretera, perdiéndose en el asfalto. Algunas de estas apariciones iniciaban a un lado de la carretera, solo para lanzarse frente al auto cuando éste iba pasando, y desaparecer justo antes del impacto. Derek trataba de manejar en zigzag, esquivando todo lo que podía, y en el interior del vehículo los hermanos se veían superados por lo que estaba pasando. La temperatura dentro del carro empezó a descender hasta el punto de que los hermanos temblaban del frío, y aún así estaban empapados en sudor por la terrible experiencia. La manifestación más terrible se dio cuando alguna clase de fuerza extraña intentó sacar el auto de la carretera. Cuando Derek recordaba la terrible experiencia, narraría cómo pudo sentir sus brazos y manos muy pesadas. Se sentía como si alguien estuviera tratando de tomar el control del volante, lo que hacía que me fuera muy difícil manejar. Me empecé a sentir sofocado, así que abrí un poco la ventana, pero el frío de afuera era terrible, y fue cuando empecé a escuchar ruidos terribles. Risas maniáticas y aterradoras, el sonido de chasquidos que se incrementaban al sentir la fuerza de lo que nos estaba tratando de sacar de la carretera. Estoy seguro de que si nos hubiera sacado de la carretera, esto hubiese terminado con un accidente fatal. Finalmente, Derek se vio superado al quedarse sin fuerzas y detuvo el coche. Inmediatamente el coche se vio impactado por una poderosa fuerza que agitó el vehículo violentamente, levantándolo de la carretera. Los hermanos asustados salieron del auto y cayeron al suelo helado. Fuera del auto, todo estaba en silencio y paz. No se veía nada. Sin embargo, este silencio era aterrador, como si estuvieran en una dimensión desconocida. De igual manera, no podían quedarse a un lado de la carretera para siempre, así que decidieron ingresar al auto, y una vez dentro, las violentas manifestaciones comenzaron de nuevo. Golpeaban el auto de un lado al otro, y una risa fantasmal estremecía a los hermanos. Derek tomó la decisión de continuar manejando. Era la única manera de alejarse de esta pesadilla, así que continuaron su camino hacia Annan. Las figuras paranormales seguían apareciendo a un lado de la carretera y lanzándose frente al auto cuando iban pasando, hasta que finalmente los hermanos lograron ver dos luces rojas similares a las luces de frenos. Cuando se iban acercando, notaron cómo las luces pertenecían a un camión enorme. Este camión era lo más normal que habían visto desde que salieron de la estación de servicio, y esto también les indicaba que habían humanos y que se estaban acercando a Annan. Pero el terror se apoderó de Derek cuando notó que el camión se acercaba rápidamente. Él había perdido por completo el control del auto y por más que intentó frenar o ir más lento, no lo logró. Pero justo como había pasado antes, y antes del impacto, el camión desapareció. No era un camión real, era otro de estos aterradores fantasmas. Y esa fue la última aparición que vieron esa noche. Los hermanos llegaron a Annan, agotados pero a salvo. Todo lo vivió, había pasado en un periodo de tiempo de media hora, pero los hermanos se sentían que habían estado atrapados durante horas. Derek relataría que si él se hubiera salido de la carretera o que si se hubieran quedado afuera por mucho tiempo, o incluso si se hubieran detenido nuevamente, ellos no habrían sobrevivido a la experiencia. No están muy seguros de qué fue lo que pasó, solo saben que sintieron algo que fue horrible. Tiempo después, Derek descubriría que hace cientos de años atrás, un hechicero practicaba magias oscuras en toda esta área, donde ahora se encontraba la carretera. El fantasma del camión es la única aparición que se suele reportar por esos rumbos. En cuanto a las otras apariciones, parece que nadie más las ha vivido. Nadie se explica qué pasó, pero Derek descubrió una pista que lo lleva al hechicero. Existe otro relato similar a este, que se tiene en las Islas Británicas, y este extraño fenómeno se da cerca del cruce de Devon Moors, se le suelen decir las manos peludas. Los conductores que transitan por estas carreteras suelen relatar cómo sienten que alguien les mueve el volante, tratando de sacarlos de la carretera o llevarlos a colisionar. Se dice que muchos accidentes han pasado por este fenómeno. Muchos han relatado haber visto cómo unas manos fantasmales cubiertas de pelo, por eso el nombre, intentan tomar las ruedas del carro. Este fenómeno se viene dando incluso desde antes de que los vehículos andaran.
ya que existen historias de viajeros que vieron cómo estas manos trataron de tomar el control de sus carruajes o incluso de sus caballos, tratando de llevarlos hacia una zanja muy profunda. Incluso existe una muerte confirmada por este fenómeno. Se dice que una vez un motociclista solitario iba manejando tranquilamente y todo parecía normal, hasta que notaron cómo éste empezó a actuar de una manera extraña, agitando sus manos y luchando contra algo invisible, tratando de tomar el control de su motocicleta de nuevo. El resultado de este suceso terminó con la motocicleta estrellándose de frente contra un árbol y tomando la vida del conductor en el impacto. Después de este accidente no hubieron más reportes de las manos peludas atacando, como si ellas ya hubieran cumplido su cometido. Mucho tiempo después, numerosos investigadores británicos e ingenieros del ejército han examinado la carretera para ver si encuentran algún defecto que ocasione que los conductores pierdan el control, pero no encontraron nada y el misterio se quedó allí. Y bien, ya para terminar, contaré una historia que me ocurrió a mí personalmente. Corría el año 2008, en ese momento yo tenía un Elantra 92, un carro bastante viejo pero que aún cumplía. Siempre me gustó manejar de noche y cerca de mi casa, o bueno, la casa en la que vivía en ese momento, existía un cruce que te llevaba desde el Carmen de Guadalupe hasta Vista del Mar. No hay ninguna costa cerca, es puro nombre. De ahí uno sube hacia Llano Grande para terminar saliendo a San Rafael de Cartago, o bueno, dependiendo de los desvíos que tomes, puedes llegar a terminar en Tierra Blanca de Cartago. Bueno, pues un día a eso de las 11 de la noche yo me dirigía por esa ruta, la que se suele conocer como el Alto del Carmen, y ahí tomé el desvío que me llevaba hacia Vista del Mar. Manejaba a unos 50 o 40 kilómetros por hora, ya que esa bajada es muy pronunciada y tiene una curva muy cerrada que debes agarrar muy despacio. Bueno, mientras manejaba, vi como un hombre o la sombra de un hombre salió de la nada y pasó corriendo frente a mí. Intenté frenar, pero los frenos no respondieron. Justo antes del golpe, la figura desapareció. Y unos metros después, el carro se me apagó. Traté de encenderlo de nuevo, pero no arrancaba. Unos 30 segundos después, el carro encendió y pude continuar mi camino con normalidad. Se dice que justo en esa curva, un hombre perdió la vida en un accidente. El vehículo en el que viajaba cayó por el guindo, terminando en el río. El conductor viajaba solo y no logró sobrevivir. Esta aparición solo la llegué a ver una vez, a pesar de que hice esa ruta docenas de veces. Y bien, mis amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero que hayan disfrutado estas historias. Ocurrieron hace mucho tiempo, pero sus leyendas aún se cuentan hoy en día y aún aterra a quien las escucha. Nos vemos pronto. Hasta luego.